Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer, primero felicitar a la organización del Congreso pues por su calidad y por el nivel del mismo, y a la vez felicitar y agradecer que hayan puesto a la salud mental en el lugar que se merece en el contexto de este Congreso, en la bioética, porque como en otras tantas facetas clínicas o asistenciales, la salud mental siempre está en un segundo o en un tercer plano. En este caso, trayendo ayer en el foro de pacientes y familiares a una persona con enfermedad mental y aquí pues a un humilde servidor de la salud mental, es de agradecer doblemente además. Bien, cuando hace casi un año la organización del Congreso me invitó a participar como una situación muy parecida a Juan Carlos, yo me pregunto, bueno, ¿y qué tengo yo que decir, ¿no? Con respecto a los nuevos retos de la bioética en salud mental? Y con el paso de los meses, bueno, pues uno va reflexionando y más que reflexionando, tomando conciencia de todo el proceso, todas las implicaciones bioéticas. Yo hago un paréntesis, estoy en la gestión, pero hasta hace unos meses he sido un clínico. Y en este tiempo he intentado visualizar cuál es el estatus bioético de la salud mental. Y hablando de retos, yo me fijé otro. ¿Cuál es el máximo reto que tenemos en la atención en salud mental? Pues el máximo reto está en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil. Y bueno, desde una perspectiva meramente clínica, les voy a de los problemas con los que nos confrontamos los clínicos cada día, y más que cada día, en cada situación clínica, voy a intentar transmitírselo. Vamos a ver. ¿Cómo avanzo? Por favor. Sí. Bien, voy a centrar mi exposición en tres aspectos fundamentales. Lo que es un modelo psicoevolutivo de la normalidad. En segundo lugar, cómo afecta un trastorno mental al normal desarrollo de los niños y adolescentes. Y en tercer lugar, ya no me va a dar tiempo, pero es muy interesante hablar de las implicaciones éticas del tratamiento farmacológico en la infancia y la adolescencia, y sobre todo un trastorno que es curiosamente el trastorno que más implicaciones bioéticas tiene en el campo de la salud mental infanto-juvenil. Desgraciadamente todavía en mantillas, afortunadamente un trastorno muy poco común, como es el trastorno de identidad de género. Probablemente lo dejaremos, si les parece bien, pues para la discusión. Bien, ¿cuál fue mi alivio? Y a la vez visualizar la tragedia de cómo estamos en salud mental infanto-juvenil con respecto a la bioética. Alivio, porque comprobé, analizando la bibliografía, que no hay ningún experto mundial ni nacional de bioética en salud mental infanto-juvenil, como prácticamente no lo hay en salud mental. Es un terreno totalmente virgen, y lo que yo les quiero manifestar son sobre todo preguntas, cuestiones que deben de ser reflexionadas, investigadas y desarrolladas. Bueno, es una obviedad, pero hay que decirlo, que el desarrollo humano es un proceso vital de crecimiento y cambio en distintos planos: físico, afectivo, cognitivo, social, cuyos elementos cruciales tienen lugar desde el nacimiento pues hasta
la edad adulta, que no sabemos muy bien cuál es, yo por lo menos. O sea, es un proceso evolutivo que acaba probablemente con la muerte, pero sus elementos cruciales están en la infancia y la adolescencia. Eso no cabe la menor duda. Bueno, y para focalizar un problema solo me voy a centrar en la primera cuestión. ¿En qué medida los menores con trastorno mental deben participar y pueden participar en la toma de decisiones médicas? ¿Y en qué grado? Por focalizar un poco las cuestiones que voy a ir mencionando. Miren, cuando hablamos de desarrollo en medicina, siempre se nos vienen a la mente tablas, las tablas que utilizan sobre todo los pediatras de grado de desarrollo, nivel de desarrollo físico. Pero el desarrollo global de la persona es multidimensional, obviamente. Y yo he identificado aquí cuatro dimensiones básicas. Una cognitiva, otra lingüística, que están muy relacionadas y a partir de ahora las voy a considerar como una única dimensión. Otra afectiva y social, que también están muy relacionadas y las voy a considerar como, por simplicidad, como una única dimensión. Miren, esto ha sido bastante estudiado, el desarrollo psicoevolutivo en la infancia y la adolescencia desde el punto de vista teórico. De hecho, hay dos autores en la dimensión cognitiva, un autor clásico que es Jean Piaget, que es probablemente una de las principales autoridades del siglo pasado en el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes. Curiosamente, hablando de multidisciplinariedad, él no era ni psicólogo ni psiquiatra, él era un biólogo, que se convirtió en una de las mayores autoridades mundiales de esa materia. Bueno, no voy a entrar en las fases porque estos autores realmente conciben el desarrollo cognitivo y el afectivo como fases, pero no es así. Es un continuum en el que a lo largo de los años pues se dan ciertos cambios cualitativos que pueden parecer fases, pero es un continuum. Y lo importante de esto es que mientras los pediatras, por ejemplo, cuando miran el desarrollo, tienen sus tablas con sus desviaciones estándar, su percentil, lo importante es que en salud mental no tenemos estas tablas que nos permitan diferenciar, al menos de manera aproximada, cuál es el desarrollo a nivel cognitivo, lingüístico, afectivo o social del niño o del adolescente. Precisamente, bueno, por su variabilidad y también por la falta de estudios científicos sobre esto. Y ya centrando la idea fundamental de mi exposición, es que la cuestión clave es que los niveles del desarrollo evolutivo en sus diferentes dimensiones, no hay un desarrollo evolutivo unitario, son los que determinan la capacidad de entender, de elegir y de decidir. No solo es la capacidad cognitiva, es también la afectiva, es también la social, es la lingüística, es la capacidad de verbalizar los propios sentimientos. Y lo más importante en lo que nos afecta, que a nosotros, a los profesionales de la salud mental, que los trastornos mentales afectan al desarrollo cognitivo y social y, por lo tanto, a la capacidad de entender, elegir y decidir en cada niño o adolescente de una manera totalmente distinta. Y en pocos ámbitos se puede visualizar tan claramente la individualidad personal como el modo en que se afectan estas capacidades en los menores. Esto es una cosa técnica, que también de esto sabemos algo, que cómo cada enfermedad mental o cada trastorno mental afecta en diferente grado y en diferente época a las capacidades, a las dimensiones psicoevolutivas, lo cual nos plantea retos únicos.
podría plantear pues, casos clínicos que son absolutamente distintos unos a los otros. Prácticamente no se dan dos situaciones iguales en el caso de las enfermedades mentales. Solo con el hecho de que empiecen a una edad u a otra, modifican absolutamente la capacidad de entender de la persona, de decidir y de elegir, como he dicho antes. Bien, ya se ha comentado también a lo largo de este congreso las diferentes perspectivas que convergen, ¿no? Pues en la persona, en este caso pues en la persona de una persona menor con un trastorno mental. Sobre la fase evolutiva, la importancia de la fase evolutiva, ya hemos hablado suficientemente. Es también fundamental la consideración del tipo y grado de afectación de la capacidad, de la evidencia científica en salud mental y particularmente en salud mental infantojuvenil. La evidencia científica es menor que en otras áreas de la medicina y por lo tanto la variabilidad clínica mucho mayor. Y donde acaba la evidencia científica empiezan los valores, las creencias, y eso es una cosa que los profesionales no tenemos suficientemente en consideración. A veces no sabemos distinguir dónde acaba nuestro conocimiento y dónde empiezan nuestras creencias o nuestros valores. Y esto es un problema fundamental que hay que explicitar. En relación con esto, la familia, por relaciones obvias con el niño enfermo, y su sistema de valores es absolutamente esencial en cada actividad clínica. No voy a entrar más en esto porque creo que en pocas profesiones como la nuestra, y en el caso de la salud mental infantojuvenil, se visualiza tanto este problema. O sea, en medicina, por ejemplo, cuando un niño tiene una apendicitis, se sabe pues que hay que operar. En salud mental infantojuvenil, pues cuando tiene una depresión, algunas familias piensan que eso se debe por la voluntad del niño, otras piensan que realmente tiene un problema médico y van al médico, otros piensan que es un problema psicológico y van al psicólogo, otros piensan que es un problema X y van al naturista. El sistema de valores es absolutamente fundamental y especialmente diferente con el resto de la medicina. Y bueno, ya para acabar, cuestiones claves del tratamiento farmacológico de los niños y adolescentes, cuestiones claves no resueltas. Podríamos centrarnos en un trastorno muy común y que está prácticamente todos los días por unos motivos u otros en los medios de comunicación, y que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues, dicen los expertos que hay una prevalencia hasta del 10% de los niños, o sea, 1 de cada 10 tiene este trastorno. Yo creo que son cifras disparatadas. Por la presión de la industria, como veis, ya estamos hablando más allá de la evidencia científica. Se han desarrollado, se están promocionando medicinas para tratar a estos niños. Estos niños están saliendo incluso del ámbito de la salud mental para ser incluidos en el ámbito neuropediátrico, porque los neuropediatras son médicos, los psiquiatras somos menos médicos, más psicólogos. Y bueno, estos son cosas que están pasando. Realmente los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad están hipermedicados, están sobremedicados, están siendo medicadas. Eso cuando un trastorno se detecta. Una cosa es que el trastorno esté detectado y luego que haya que medicar o no medicar, porque no solo hay tratamientos biológicos, también hay tratamientos psicológicos. Pero otra cuestión todavía más importante: se están medicalizando variaciones de la normalidad, del temperamento, del carácter, de la conducta. ¿Cuál es el efecto a largo plazo de los psicofármacos en los niños y adolescentes? No lo sabemos, no lo sabemos.
o sí sabemos algunos efectos secundarios. ¿Cuán efectiva y segura es una medicación que solo ha sido experimentada en adultos? Esto es un aspecto muy interesante porque casi no hay trabajos de investigación de tratamientos farmacológicos en niños y adolescentes, precisamente por los problemas éticos inherentes al tema mismo, ¿no? Lo cual, de alguna manera, impide saber en realidad cuáles son los efectos cuando se pone un fármaco que generalmente se ha probado en adultos, cuáles son los efectos en los niños. Un tema interesante para discutir. Y bueno, ya para acabar, no me has llamado la atención, Juana. ¿Cuáles son los retos? Muy brevemente también. En primer lugar, como os he comentado, hay una gran falta todavía de evidencia científica en el tratamiento de los trastornos mentales en la infancia y adolescencia. Y uno de los hechos que claramente denotan esto, por ejemplo, es la falta de tablas, igual que tienen los pediatras para el peso o para la altura, pues nos faltan tablas, modelos básicos de cómo se desarrolla la persona cognitivamente, afectivamente y socialmente, con toda la variabilidad inherente, ¿no?, que tiene. Pero debemos de ser capaces de manejar esa variabilidad para definir hasta dónde llega la normalidad y dónde empieza la patología. Es fundamental explicitar lo que sabemos y lo que no sabemos con respecto a los trastornos mentales infantiles, tanto sobre su diagnóstico como su tratamiento. Es decir, dónde acaba la evidencia científica y dónde empiezan las creencias y los valores. Otro aspecto es la triangulación. Esto se da en cada acto clínico con un menor con trastorno mental. Yo creo que con cualquier menor debería de darse, pero bueno, específicamente en salud mental, en cada acto clínico hay una triangulación de valores que afectan a la persona, al menor, a su familia y al profesional. Y no somos suficientemente conscientes para hacer explícitos estos valores. Y por otra parte, esto es la expresión de lo que he dicho al principio, la falta de trabajos en revistas de bioética sobre este aspecto de salud mental infanto-juvenil, es la creación de comités de bioética en salud mental. Son absolutamente fundamentales. Todos los días, insisto, como decía al principio, más que todos los días, prácticamente cada situación clínica nos plantea problemas bioéticos que resolvemos desde nuestra subjetividad o desde nuestro sistema de valores. En este sentido, bueno, como responsable de salud mental, me pareció una prioridad que deberíamos de crear un comité de bioética específico de salud mental, y creo que a final de año lo tendremos creado, colgando de una comisión técnico-asistencial en la que también deben de participar pacientes y familiares. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.